presente de audio y todo lo lanzamos al aire. Después de eh, varias semanas de no haber publicado nada en el podcast de Mike, podcast habitual de todos los miércoles, semana tras semana. Pero bueno, no todo el tiempo es posible y en este caso, una de las razones por la cual no había podido publicar, y creo que eso va a seguir un poco prolongándose en el tiempo, es porque no tengo un equipo, digamos, completamente idóneo en el caso del audio, específicamente porque adquirí un equipo que finalmente no llenó las expectativas y bueno, proseguí con el otro que tenía que al menos eh, no dejaba el audio bueno, tan de forma precaria que sencillamente no valía la pena seguir publicando videos de esa forma con ese equipo. El contenido es importante, pero creo y es que precisamente respecto del contenido, porque bueno, hay un esfuerzo de por medio que se hace grabando y explorando y divulgando estas ideas y bueno, nada, tiene que escucharse bien, eso es básico, sobre todo en un podcast. Y aunque aquí entra mucho ruido y todo, y es verdad que no tengo una cabina presurizada, en un ambiente totalmente rudimentario, ¿sí? Sí, como ya saben, aquí en el consultorio, nada. Eso es precisamente lo que es y no es un sitio donde normalmente se hacen de manera idónea, más bien de manera un poco improvisada, grabaciones audiovisuales, el podcast en sí. Bueno, dicho esto y saludándolos del otro lado, espero que estén bien, sin mucha cháchara, voy a hablar de un tema que ya lo hablé en la Radio Pública del Guau, síguenos por ahí, 106.7 FM, y quisiera tener invitados y todo, pero bueno, a veces tengo que hablar y la mayoría de las veces es lo que ha estado ocurriendo de manera sencillamente al estilo monólogo, solo, y bueno, nada, no es posible todo el tiempo. Yo quisiera que fuera más recurrente y a veces me esfuerzo pero fracasan las invitaciones, no de mi parte, sino de parte de los invitados que al final cancelan la cita o están muy ocupados. Pero bueno, siguen intentando de esa manera, por eso es que aquí en el podcast también valga esta coletilla, este paréntesis para decir que también tengo, bueno, como pueden ver aquí, un micrófono disponible para atender un invitado. Aquí menos se ha dado la posibilidad de tener el invitado. Pero bueno, nada, rapidito, yo hablé en este episodio, el número 55 en la Radio Pública, el WOW, en el programa habitual que yo hago todos los martes, que se llama Universo Vocabular, hablé sobre sí mismo, tal cual era el tema, 55, en ese episodio, el Homo Faber, ¿sí? Y aquí voy a hablar un poquito de eso, pero un poquito trayéndolo una vez más. No voy a decir todo lo que se tenga que decir sobre eso, pero aterrizándolo en la definición, claro, Homo Faber, hombre que fabrica, y sobre todo puntualizando el hecho de que cuando uno habla de la cuestión, y por ahí es que lo voy a enfocar, intelectual, la cuestión intelectual, quiere decir que es una persona que no está de alguna manera ensuciándose las manos. Uno preferiría creer, si hay un médico, si hay una persona profesional, no una profesión técnica, lo tecnócrata, lo científico, sobre todo cuando es ciencia, no tanto teórica, sino esta última, hablo de la teoría, es mucho más del intelecto, del mundo de las ideas, como diría Platón, como dijo Platón, que dijo Sócrates,
¿sí? Y está el mundo sensible, que ya es este mundo donde se ensucian las manos, donde se tiene contacto con la realidad, y parte del contacto con la realidad implica estar presente, y esa presencia es no ideológica, sino es más analógica, no es tanto digital del devenir, algo que puede ser, sino sencillamente es lo que se practica. Y esto que se practica tiene que ver con más allá, y aquí hay unos autores que ya yo había hablado en este episodio, pero bueno, que hay que decirlo de una vez, que indican, como por ejemplo Anna Arendt, ya yo decía, y es muy interesante la idea que ella expone sobre el Homo faber, también desde el punto de vista del trabajo, la labor, ¿sí? Y la acción. Entonces, eso del trabajo, que pudiera ser que la alienación al trabajo, es decir, estar haciendo cosas solamente, no ya por labor, que es sobrevivir, algo biológico. Algo biológico, la labor es, según este punto de vista de Arendt, cuando uno hace lo que sencillamente indique y tenga que ver directamente con la sobrevivencia, de modo que es rutinario. No es algo que esté trascendiendo, sino es algo completamente básico, algo que está más arraigado a la biología, a lo natural, ¿sí? El ciclo vital. En cambio, la cuestión del trabajo, que tiene que ver con el Homo faber, el hombre que fabrica, hombre, mujer, da igual, persona que fabrica, es cuando la persona en sí se propone, y usando la creatividad, no solamente sostener lo básico, sino hace cosas para trascender en el tiempo, cosas que tienen que ver con artículos, que tienen que ver con, tendríamos en cuenta un sinnúmero de herramientas que facilitan la vida, o por lo menos es la pretensión del ser humano, y le dan un sentido de permanencia en el tiempo. Así que no es lo mismo comer, vivir como un nómada, o instalarse, que ya esto es más permanente, en un lugar y construir un imperio. Y este imperio pasa por el hecho de construir herramientas que cada vez van siendo más sofisticadas. Entonces, claro, cuando uno habla de la vida contemplativa, vida contemplativa, en latín, todo esto pasa por el latín, incluido la palabra homo faber, ¿no? Que ya les hablaba, que etimológicamente hablando, ya tienen su origen, muchos de ellos en el latín, también en el alemán. Muchas cosas, teorías y el lenguaje científico, culturalmente hablando, la filosofía exactamente, está en el lenguaje, se atribuye, o por lo menos la pretensión, una vez más, en el idioma alemán, ¿sí? La pretensión, digo, porque arrogarse eso en un idioma específico, al principio era el latín, el griego, más atrás todavía. Entonces, bueno, nada, ahí viene el origen, pero, y la etimología de la palabra, pero también allí, hablando de los griegos, está esto de, ya les decía, el mundo de las ideas, el mundo sensible del que habló Platón, y esto último que mencioné sobre el asunto de esta sensación de permanencia que tiene que ver con ya no una vida contemplativa, que es esto de vita contemplativa, suena italiano, bueno, el latín viene del lenguaje, lenguas romances. Entonces, claro, y está la vida que tiene que ver con activa, la vida activa, y esto se asemeja más a el Homo faber, que no solamente se limita a pensar las cosas, sino que va y las hace.
fabrica, ¿sí? Entonces, ensuciarse las manos, tiene que, claro, hace falta las dos cosas, esto no es excluyente. Si yo soy una persona que soy médico, tengo una especialización y es precisamente este el debate, no sé si hay un debate ni siquiera sobre eso, ¿no? Pero al menos yo he leído, por ejemplo, en este filósofo brasileño, él no sé cómo lo plantea en un momento, y habla de eso de cierta manera. Estoy hablando de se me fue el nombre y por ahí voy a recibir una persona, por eso es que eh, me saqué un poquito del sitio a la hora de terminar esto, pero estoy hablando de la pedagogía crítica, pedagogía de Paulo Freire, ¿vale? Paulo Freire. Sí. Entonces, bueno, por eso es que Paulo Freire decía, y por eso lo menciono, se me fue un poco el hilo, es que la persona que trabaja, un intelectual, que trabaja de forma virtual, que no debería hacer nada, y ir a lo tangible, la práctica, fabricar algo, la experimentación, cuando el mundo sensible ya empieza a tener en cuenta, obviamente, todo lo sensorial, incluido palpar, entrar en un estado o cercanía con la naturaleza para transformar. Y para transformarla implica convertir lo natural en artificial. Transformar es manipular, y esto significa ensuciarse las manos. Entonces esto parece que no es compatible con el intelecto. Hay personas que piensan, hay personas que ejecutan, pero las personas que ejecutan piensan, y las personas que piensan, ¿sí?, también pueden ejecutar. No es, como les decía, algo que esté dividido, que sea una dualidad insalvable e irreconciliable, ¿sí? Entonces por ahí va el tema, y esto me parece muy interesante porque lo que favor resulta que cualquiera de nosotros puede, y no lo estoy diciendo cualquiera como que si está de alguna manera minimizando esto, haciéndolo más fácil de lo que parece, ¿no? Es decir, es difícil, la verdad. Fabricar algo, inventarse algo, requiere de cierta pericia y junto con ello un esfuerzo intelectual todo el tiempo, ¿sí? Mientras lo haces, los monos, los chimpancés, que a lo mejor pueden hacer ciertas herramientas, estas herramientas no son sofisticadas, son muy limitantes y no trascienden en el tiempo. En cambio, el ser humano, incluida la lengua, una herramienta que se ha proporcionado y pasa por todo lo que es un entramado, un convenio social. Así que, dicho por Arens también, hay una novela, por cierto, de Freire, algo así, que habla de eso también. Yo aquí en ese programa también lo cité, y la novela justamente tiene el tema de Homo Faber, es de un eh, inglés, ¿no? De un alemán, Max Frisch, ¿sí? La novela se llama Homo Faber, también es de 1957. Y la cuestión esta de la literatura de la que estoy hablando, de Arens también habla de Homo Faber, ¿sí? Y es de 1958, ¿sí? Aquí estoy chequeando para decir esto y ya ir concluyendo, ¿sí? Homo Faber es el ser humano como creador y fabricante del artificio humano, ¿sí? El Animal Laborans, que consume para sobrevivir. El Homo Faber construye el mundo estable. Estas ideas vienen de esta obra, ¿sí? Les voy a decir aquí para que la tengan en referencia de todo lo que estoy hablando. La condición humana, 1958, así es. Entonces, bueno, nada, esto es lo que quería mencionar brevemente.
Si esto sale más o menos decente como dicto, voy a publicar, pero por ahora vamos a dejarlo hasta allí porque además me están tocando la puerta y tengo que atender. Chao, chao, nos vemos otro día.